For the first time, scientists confirm the link between climate change and our awful weather. Developing nations want the Kyoto Protocol extended. With the group Greenpeace interrupted, world leaders ante el peligro de contaminación radiactiva. Cayeron más de 200 litros por metro cuadrado, se colapsaron. Hello. Hola. Tengo la sensación de que mi charla viene muy bien después de la suya. Habiendo ya escuchado sus palabras, creo que la elección del orden de nuestras intervenciones ha sido muy acertada. Hace 50 años empecé estudiando a los chimpancés en Gombe. Transcurrido medio siglo, seguimos aprendiendo de estos impresionantes animales. Las primeras observaciones sobre la inteligencia de los chimpancés, detalladas durante varios años, se llevaron a cabo principalmente en esta isla, en Tenerife. He estado esta tarde en la Casa Amarilla, visitando el centro tristemente abandonado y pensando qué pena que en este lugar se realizaran estas observaciones tan increíbles e importantes que nos han enseñado tanto sobre la inteligencia de los chimpancés. Qué pena que se haya permitido que quedara prácticamente destruido. Esperemos que haya suficiente voluntad política para restaurar la casa y crear un museo que nos ayude poco a poco a comprender que nosotros, los humanos, no somos los únicos seres vivos en el planeta con personalidad y con una mente capaz de razonar, pensar y sobre todo sentir emociones. Wolfgang Kohler lo entendió, un hombre muy adelantado a su época y en desacuerdo con personalidades como Haplot y Watson. Pero seguimos aprendiendo de los chimpancés. Después de 50 años estudiando un grupo de chimpancés en África, aún nos siguen sorprendiendo. Y por supuesto, estudiando los chimpancés en diferentes lugares en África y en todo el mundo, seguimos aprendiendo cosas nuevas. Queda muy claro que los chimpancés, de alguna manera, son los embajadores del resto de animales ante los ojos de los humanos. Imaginen a un chimpancé dirigiéndose hacia ustedes, traspasando nuestras creencias y la delgada línea que nos separa a los humanos del resto del reino animal. El chimpancé se dirige hacia ustedes, les mira a los ojos y les pregunta: ¿y qué pasa conmigo? ¿Acaso no importo yo también? ¿No soy un individuo? ¿No tengo emociones y sentimientos como ustedes? Y si se atreven, se acercan, le toman la mano mirándole a los ojos y le dicen sí. Entonces el chimpancé dirigirá su mirada hacia atrás y nos preguntará: ¿y qué pasa con el resto de increíbles animales con los que compartimos este planeta o deberíamos compartirlo? ¿Acaso no importa? La respuesta es que sí. Y qué triste es entonces comprobar que en todo el mundo las zonas salvajes están desapareciendo y, tal como acabamos de escuchar, la biodiversidad está disminuyendo lentamente con especies en peligro de extinción. Los grandes bosques se están muriendo y en su lugar aumenta la desertificación, la terrible erosión del suelo, su pérdida, la sequía de las tierras cultivables. Vemos cómo escasea el agua potable en el mundo. Los humedales desaparecen y se secan, las praderas se transforman en desiertos y con ello, en todo el mundo, viene el sufrimiento humano. En todo el planeta, incluso en los países más ricos, existen bolsas de pobreza extrema y en muchos lugares del mundo en desarrollo la gente sobrevive en ocasiones con apenas una comida al día. Por tanto, existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza.
una enorme autosuficiencia en la que nuestra especie se coloca por encima de las demás especies, donde el individuo humano o los grupos de individuos humanos se sitúan por encima de otros grupos y sucesivamente esos grupos por encima de otros más. En resumen, el planeta vive un desastre y lo hemos visto ahora mismo en las diapositivas. El desastre en el que está inmerso el mundo. Incluso el Parque Nacional de Gombe, el lugar en el que aún seguimos estudiando a los chimpancés 50 años más tarde, incluso en Gombe, los chimpancés están en peligro de extinción. En 1994 sobrevolé toda el área en avioneta y podía observar desde lo alto que el Parque Nacional de Gombe, muy pequeño, de tan solo 30 millas cuadradas, era un oasis de masa forestal y que fuera del perímetro del parque todos los árboles habían desaparecido. Era consciente de que existía cierta deforestación, pero no sabía que fuese casi total. Y mirando hacia abajo desde la avioneta pensé, ¿cómo es que nos afanamos en salvar a estos famosos chimpancés cuando hay tanta gente viviendo en torno al parque y luchando por sobrevivir? Claramente había más gente de la que esas tierras probablemente podrían soportar. Este hecho derivó en la creación de un programa del que hablaré más adelante, llamado TACARE, T-A-C-A-R-E. El caer en la cuenta de que solo si las poblaciones que viven alrededor de las áreas salvajes están convencidas de que forman parte de su entorno y que no son competidores, entonces se podrán conservar esas zonas salvajes. Cuando pensamos en lo que le hemos hecho al planeta, cuando pensamos en nuestros hijos y nietos, a veces nos preguntamos, ¿es esto todo? ¿Qué podemos hacer? El panorama parece bastante desolador. La conferencia que acabamos de escuchar, las estadísticas que acaban de ser proyectadas, el ritmo de la extinción, de la destrucción del planeta. Esto hace que algunas personas se sientan incapaces, impotentes. Y la razón que me llevó a dejar la selva de Gombe, que yo amaba como el mejor lugar del mundo, fue que sabía que para justamente intentar salvar lo que yo amaba, tenía que dejarlo. No podía intentar salvar Gombe y sus chimpancés quedándome en su hermosa naturaleza, sino tenía que salir y hablar del problema. Y salía para hablar de las amenazas de los chimpancés, de la desaparición de las selvas, de la disminución del número de chimpancés de unos 2 millones hace décadas a un máximo de 300.000 hoy en día, probablemente menos. Las dificultades que sufren los chimpancés y otras especies son suficientes como para hacernos sentir impotentes. Y aquí viene la cuestión principal. Sabemos que los chimpancés se parecen más a nosotros que cualquier otra especie viva. Si tuviéramos tiempo, les podría contar historias sobre la inteligencia de los chimpancés, la mentalidad de los simios según Kohler, y también sobre los libros que he escrito sobre los chimpancés de Gombe y lo que otros estudiosos en toda África han aprendido de estos increíbles parientes nuestros. Pero también hay una gran diferencia, y creo que la mayor diferencia entre los chimpancés y cualquier otro animal comparados con nosotros reside en el desarrollo explosivo del intelecto humano. Es cierto que los chimpancés son capaces de expresar conductas intelectuales que considerábamos únicas del ser humano, pero no tiene ningún sentido comparar siquiera al más brillante de los chimpancés, los que estudiaba Kohler, por ejemplo, con un ser humano normal, sin contar con Einstein. En cuanto a este desarrollo explosivo de la inteligencia, personalmente considero que tiene probablemente que ver con el hecho de que nosotros, en algún momento de la evolución, desarrollamos una manera sofisticada de comunicarnos mediante palabras que nos permiten hablar de las cosas, debatirlas, aprender del pasado,
hacer planes de futuro y, por supuesto, no solo comunicarnos oralmente, sino también por escrito y hoy en día mediante un lenguaje electrónico. Por tanto, con este desarrollo explosivo de la inteligencia, ¿cómo puede la criatura más inteligente que jamás ha pisado el planeta Tierra destruir su único hogar? Estamos destruyendo nuestro único hogar y creo que lo hacemos porque hemos perdido algo que quizás los pueblos indígenas solían mostrar, algo llamado sabiduría, la sabiduría que permite al hombre, cuando toma una decisión, preguntarse a sí mismo, ¿cómo mis decisiones de hoy afectan a las generaciones futuras? Pero las decisiones actuales se centran a menudo en cómo me afectan a mí y ahora, en cómo afecta a la próxima junta de accionistas o mi próxima campaña política. Este es el tipo de criterios en los que basamos nuestras vidas. Existe un dicho muy común, al menos en Inglaterra y en Norteamérica. No hemos heredado este planeta de nuestros padres, sino que lo hemos tomado prestado de nuestros hijos. Y cuando se toma algo prestado, se supone que luego se devuelve. Hemos estado robando y robando hasta no poder más a nuestros hijos. Y no lo hemos hecho porque no queramos a nuestros hijos, sino porque parece que somos esquizofrénicos, que tenemos una mente dividida. Por un lado, pensamos en cómo podemos vivir mejor ahora y sí que cuidamos de nuestros hijos a pesar de ciertas decisiones. Por ejemplo, el presidente de una multinacional agrícola podría decidir fumigar con pesticidas una enorme área de terreno sabiendo que ello puede provocar cáncer. Este es el tipo de decisiones que se toman continuamente. Y sin embargo, estas mismas personas que actúan así quieren a sus hijos, a sus familias. Es muy extraño, no me lo explico. Me pregunto siempre lo mismo. ¿Cómo puede esta gente actuar de esta manera? Hemos perdido nuestra sabiduría. ¿Hay realmente esperanza para el futuro? Esa es la pregunta que me planteo con más frecuencia. Yo pienso en una esperanza muy sencilla para el futuro que se basa en 4 criterios diferentes. El primero de ellos hace referencia a nuestro extraordinario cerebro. Hemos hablado sobre la tecnología y sus avances, hoy me pasearon por la isla en un coche híbrido. Existe una tecnología impresionante ahí fuera que nos permite vivir en mayor armonía con nuestra madre tierra. No siempre hay voluntad política para utilizarla. A veces hay empresas que intentan anular las nuevas tecnologías porque temen por el futuro de su propia manera destructiva de hacer las cosas. Y aún así la tecnología está ahí fuera, disponible. Y es, de hecho, una de las esperanzas para el futuro. Pero no se trata tan solo de tecnología. Hablaba usted también del individuo y del impacto del individuo en el planeta. Creo que ese es un concepto tremendamente importante y sigue teniendo que ver con el cerebro. Con ese cerebro somos capaces de formular preguntas y dar respuestas, o al menos intentarlo. Cuando la gente me pregunta, Jane, ¿qué puedo hacer yo? Los problemas en el mundo son tan grandes. ¿Qué puedo hacer yo, siendo un simple individuo, para intentar marcar la diferencia? Pues invierte una mínima parte de tu tiempo pensando en las consecuencias de las pequeñas decisiones que tomas cada día. Lo que compras, de dónde procede, cómo ha sido elaborado, qué llevas puesto, si ha implicado el trabajo forzoso infantil en algún lugar lejano como China o India, cómo te desplazas de un punto a otro, piensa si no puedes ir en bicicleta o a pie en lugar de coger el coche. Son estas pequeñas cosas con las que, una vez que pienses en las consecuencias de tus actos, empezarás a lograr pequeños cambios. Y quizás parezcan pequeños cambios, pero un pequeño cambio multiplicado por los cambios de cientos de personas y luego miles, millones y miles de millones de personas pensando de la misma manera, con sabiduría. Así es como comienza el cambio necesario que debemos asumir en este planeta si realmente nos importa el futuro. Por tanto, el cerebro humano, nuestra primera enorme ventaja para intentar dar solución a los problemas que paradójicamente hemos creado
por utilizar de manera errónea nuestro cerebro. La tecnología inteligente también es destructora. Mi segunda razón para la esperanza es la resistencia de la naturaleza. Mi último libro, Hope for Animals and Their Worlds, Esperanza para los animales y su mundo, es muy inspirador. Habla sobre todas las personas increíbles que toman decisiones para que un animal determinado o especie se salve de la extinción. Menciono también en el libro al lince ibérico. Cada una de las historias habla sobre una persona o un grupo de personas que no se rinden y que en muchos casos brindan una segunda oportunidad al animal en cuestión. Una gran resistencia. Y también hay plantas en peligro de extinción que pueden tener una segunda oportunidad. Y quizás lo más importante de todo sea el ecosistema en sí. Enormes áreas que hemos destruido literalmente y que con tiempo y quizás algo de ayuda pueden restaurarse. Como por ejemplo la Casa Amarilla. Es solo una casa, pero podemos restaurarla, aunque casi haya desaparecido. Y cuando pensamos en un área enorme que ha sido completamente dilapidada, debido por ejemplo a las minas de carbón o a algún tipo de industria minera de extracción, estos lugares pueden, con el tiempo y dinero suficientes, recuperarse, no para volver a ser lo que eran antes, pero sí para que la naturaleza pueda crecer de nuevo y los animales y especies volver a vivir. Les dije antes que hablaría algo más sobre el programa Takare, que nació tras sobrevolar el Parque Nacional de Gombe y sus zonas limítrofes. Miraba hacia abajo desde la avioneta y veía que a las colinas en torno a este pequeño parque no solo les faltaba algunos árboles, sino que estaban desnudas. Hay imágenes de estas colinas peladas. Y como les decía, yo me preguntaba, ¿por qué queremos salvar a los chimpancés cuando la gente está luchando por sobrevivir en este entorno totalmente destruido? La respuesta consistía en intentar mejorar sus condiciones de vida en su medio de manera sostenible. Ahora no tengo tiempo de hablar sobre todo lo que hacemos en el programa Takare, pero incluye todo lo que tiene que ver con métodos agrícolas, recuperación de la fertilidad de las tierras, evitar su agotamiento por el uso de productos químicos como fertilizantes y pesticidas, proyectos sobre educación, agua, saneamiento, mejora de la sanidad, concesión de microcréditos a pequeños grupos de mujeres que a partir de un pequeño préstamo pueden sacar adelante un proyecto que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental. Una vez que pagan el préstamo pueden seguir adelante con otro proyecto. Y también abordamos el principal problema que ha provocado esta terrible situación, esto es el crecimiento demográfico. Para ello facilitamos información sobre planificación familiar, bien recibida en todos y cada uno de los poblados. Trabajando en 42 poblados repartidos en una zona muy amplia, constatamos que 5 años después de ver aquellas colinas desnudas, 5 años después de comenzar el programa, los árboles para ese entonces alcanzaban una altura de casi 10 metros, ocupando una enorme franja alrededor del pequeño parque nacional. Los animales empezaban a recuperar su hogar y se volvían a observar chimpancés. Estamos ahora intentando ampliar esa recuperación a un corredor de vida hacia el sur para llegar a otra población de chimpancés. De esta manera salvaremos a toda la población, incluso a 2. Este es solo un ejemplo sobre cómo se puede trabajar con un grupo de gente muy pobre, ayudarles a mejorar sus vidas y lograr que estas personas que podían ofenderse porque estuviésemos protegiendo un área para los animales mientras ellos sufrían, acaben luchando de nuestro lado porque entienden la importancia de preservar el entorno no solo por los monos y los chimpancés, sino por nuestros hijos. Y está funcionando y se está replicando en otros lugares de África. Y esperemos que muy pronto, con la ayuda del Banco Mundial y la Unión Europea, podamos reproducir este programa también en otros países, en cualquier lugar donde existan zonas salvajes rodeadas de pobreza. Así pues, esta es una importante razón para la esperanza, la resistencia de la naturaleza si le damos una oportunidad. La tercera razón para la esperanza que me apasiona es la energía, la determinación, pasión, entusiasmo
y en ocasiones el valor de los jóvenes una vez identifican los problemas y tienen la capacidad de actuar. Nuestro programa del Instituto Jane Goodall, Roots and Shoots, Raíces y Brotes en español, arrancó en Tanzania hace 20 años y ahora está implantado en más de 120 países. Comenzó gracias a 2 estudiantes de bachillerato reunidos en mi casa y hablando sobre lo que iba mal en el mundo. Llegaron a la conclusión de que los gobiernos no hacían nada para resolver los problemas y yo les planteé que entonces ellos hicieran algo. No se trata tan solo de culpar a los gobiernos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo interactúan ustedes con el mundo que les rodea? Así empezó el programa. Cada grupo de jóvenes elige 3 tipos de proyectos para lograr que el mundo sea mejor. Uno destinado a ayudar a las personas, otro para ayudar a los animales, incluyendo a los animales domésticos, y un tercero en beneficio del medio ambiente. Y el punto en común, aprender a vivir en paz y armonía, no solo entre nosotros, que por cierto aún nos queda mucho, sino también con la naturaleza, para lo que también aún nos queda mucho. Pero los mensajes, los jóvenes captan el mensaje. Contamos ahora con miembros de Roots and Shoots, desde los jardines de infancia hasta las universidades, pasando por cada vez más adultos que quieren participar. El Instituto Jane Goodall en España cuenta con 2 representantes que están sentados hoy aquí delante, Fede y Ferran. Fede está trabajando para desarrollar el programa Raíces y Brotes en España, que muy pronto se implantará en Tenerife y esperemos también que en otras islas. Y Ferran trabaja en concreto en la protección y el estudio de los chimpancés en Senegal, en la costa africana occidental. Una labor crucial. Antes de terminar, espero que se puedan levantar para que la gente les conozca, porque estoy segura de que se volverán a ver. Eso es. Gracias. Existen 27 institutos Jane Goodall en 27 países, quizás ahora en 28. Ya hay programas de Roots and Shoots implantados en países que no necesariamente cuentan con un instituto Jane Goodall, pero el movimiento está creciendo en todo el mundo. ¿Y por qué hablo de él con tanta pasión? Porque los jóvenes lo captan, son entusiastas, influyen a sus padres, a sus abuelos. Algunos de los primeros estudiantes de bachillerato que idearon el programa hace 20 años están ahora trabajando por el mundo. Cuando hablaba con algunos de ellos hace unos días y les preguntaba sobre lo que Roots and Shoots significaba para ellos, todos me decían: la filosofía de Roots and Shoots y el respeto por todo tipo de vida sigue en nosotros. Ha cambiado nuestra forma de ser, de pensar, nuestra forma de interactuar con las personas, animales y el entorno. Un joven decía: lo que me gusta de Roots and Shoots es que allá donde vaya en el mundo, incluso si no conozco a nadie, si hay un grupo de Roots and Shoots, sé que ahí tengo a mi familia. Así es como funciona. Hemos crecido en familia por todo el mundo. Lo que necesitamos es alcanzar una masa crítica de jóvenes que crezcan para ser los próximos padres, profesores, científicos, políticos, que compartan la misma filosofía y que entiendan que es cierto que necesitamos dinero para vivir, por supuesto, pero que no debemos vivir para el dinero. Debemos respetar otras formas de vida, crear los espacios para compartir con esas otras formas de vida. Y debemos entender que si no lo hacemos, estamos poniendo en peligro nuestro propio futuro, porque todas las especies están interrelacionadas. Cuando una se extingue, provoca por efecto dominó que otras detrás vayan desapareciendo. Resumiendo, mi razón para la esperanza, la energía y el compromiso de los jóvenes. Quizás sea esa mi razón más poderosa. Pero por último, ahí está el indomable espíritu humano. Hay gente en todos los caminos de la vida, en todos los países, que afrontan problemas que parecen imposibles de resolver y son objeto de burla. Se les dice que no pueden marcar la diferencia, que no pueden atajar determinados problemas, que son demasiado grandes, pero no se rinden, como esas personas que trabajan por salvar a las especies en peligro de extinción,
nunca cejan en su empeño y a pesar de que no lo consiguen, vuelven a intentarlo e inspiran a otros a su alrededor para que compartan ese mismo espíritu gracias al cual nunca van a abandonar. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos y como no actuemos ahora, no lo conseguiremos. Así que el mensaje más importante, ya venga de Roots and Shoots o de cualquier otra parte, es que en cada uno de nuestros días dejamos un impacto en el planeta y podemos elegir qué tipo de impacto queremos marcar. El cambio climático está actualmente en boca de todos. Una manera en la que este concepto encaja muy bien en lo que he intentado transmitir es que el importante informe sobre el cambio climático de hace 5 o 6 años, el informe Stern, concluye que la manera más eficiente y económica de enlentecer el calentamiento global consiste en proteger y restaurar los bosques. Esto se ajusta muy bien a nuestro mensaje. Existen muchos programas hoy en día, por ejemplo el REDD, esto es la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques. Hemos recibido un fondo importante del gobierno de Noruega para trabajar con cada vez más comunidades en los alrededores de Gombe. Y el principio es que si ustedes no talan sus árboles, se recaudarán fondos para ustedes de quienes sí emiten CO2. Así, quienes emiten gases de efecto invernadero son los que pagan para conservar las masas forestales o recuperarlas y así contribuir a la absorción del CO2 que se ha liberado a la atmósfera. Es un mecanismo algo complejo, pero creo que será muy eficiente. Por tanto, hay esperanza, pero no la hay si no nos implicamos todos. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado esta noche y realmente espero que muchos de ustedes se nos unan. Ya conocen a Ferran y a Fede. El Instituto Jane Goodall de España está haciendo un trabajo excelente. Los programas Roots and Shoots están creciendo. Los chimpancés, los bosques y las poblaciones locales han recibido ayuda en África y los demás institutos Jane Goodall en todo el mundo están haciendo lo mismo. Así que ya ven de dónde saco mi esperanza, porque allá donde voy me reúno con equipos de gente maravillosa en todos los institutos, gente entusiasta, y también me reúno con los jóvenes que me miran con un brillo especial en sus ojos queriendo contarme: doctora Jane, mire lo que estamos haciendo por un mundo mejor.